En la vida de todos nosotros, de todas las personas, sobre todo cuando uno crece y va teniendo conciencia de la vida, nos encontramos tantas veces en situaciones difíciles, en situaciones problemáticas, en situaciones de desasosiego. En esas situaciones que a veces nos parece que no hay salida y no vemos nada de luz y nuestro corazón se inquieta y perdemos la serenidad y perdemos la paz y no pensamos bien. Y a veces nos desesperamos. Y la persona que no siente nada de eso, disculpen que lo diga, es como un garrote sin sentimientos. Las personas que sentimos, a veces nos pasa de todo esto. Y es precisamente lo que la palabra trata de iluminarnos esta noche. Y no solo de iluminarnos, sino de darnos la certeza, la seguridad y la presencia de Jesús resucitado, que nos da la paz. Los apóstoles y los discípulos de Jesús se sentían amados del Señor, se sentían protegidos y se sentían seguros. Cuando vino el momento de la pasión, se escaparon, huyeron, perdieron la seguridad, perdieron la certeza, no obstante que recordaban el amor del Señor. Díganme ustedes si a veces no nos pasan estas situaciones a nosotros. Se escaparon y se escondieron. Sentían ellos que el mundo se les venía encima. Se sentían abandonados, se sentían frustrados, se sentían completamente en el abandono y desanimados, y habían perdido la paz. Es como cuando nosotros a nivel personal, con nuestros problemas, o a nivel familiar, con los problemas de la familia, o las personas que son sensibles y tienen conciencia social, ante esta situación desastrosa, calamitosa, frustrante que vive el país por la injusticia y por la corrupción, sentimos nosotros como que no hay salida. Y no nos damos cuenta que si estamos así, es porque nosotros mismos tenemos culpa y hemos puesto a que nos gobiernen gente incapaz y corrupta. Miren qué sucede en el Evangelio. Ante esa situación triste de inseguridad, de desosiego y de frustración,
en que estaban los apóstoles. ¿Por qué? Porque su Señor había muerto y entonces todo se acabó. ¿Qué hace el Señor? Ya había resucitado y algún rumor había llegado a ellos, pero tampoco dieron crédito, tampoco creyeron. Y el Evangelio de hoy nos narra dos apariciones de Jesús resucitado. Se habían escondido en el cenáculo, aquel lugar donde el Señor había tenido la última cena con ellos, el banquete del amor, donde el Señor les había lavado los pies y les dijo que así como Él ama y sirve, también ellos debían hacer así. Donde Jesús había pedido por ellos, que sin ser del mundo, estaban en el mundo. Y había pedido para que todos fueran uno, como Él y el Padre es uno. Y así el mundo crea. Se les aparece el Señor. ¿Y cuál es el saludo que el Señor les da? ¿Cuál es el saludo? La paz esté con ustedes. No les dijo buenas noches muchachos, ¿cómo están? La paz esté con ustedes. Esa paz que es el estado de alegría profunda. Esa paz que es el bienestar de toda la persona. Esa paz que nos hace experimentar el gozo del amor profundo que Dios nos tiene. Ese es el saludo del Señor, Shalom, la paz integral, el bienestar no solo en nuestros sentimientos del gozo profundo del amor, sino también que abarca a toda la persona en su salud. Esa es la paz que ofrece el Señor. No es la paz del miedo de las armas. No es la paz de la falsa democracia fundada en la mentira y en la corrupción como tenemos en nuestros países. Es la paz que solamente Dios da y que nosotros hemos de dar. Y les enseña el Señor sus llagas. Y toca el Señor nuestras llagas. ¿Tenemos llagas nosotros o no las tenemos? Las llagas del sufrimiento, las llagas de la enfermedad, las llagas de los desengaños, las llagas de las frustraciones. Y el Señor toca nuestras llagas para sanarnos y devolvernos la paz y devolvernos la alegría que es fruto de la resurrección. Estaban tan necesitados de esa paz. ¿Por qué? Porque eran una partida de miedosos que se habían escondido. Se acobardaron, pero el Señor les devuelve el valor y la alegría y los llena de su paz. Faltaba uno. ¿Quién faltaba? Tomás. Y muchas veces nosotros decimos, como está en la Biblia y dice Santa Tomás, yo no creo hasta no ver. Ese no es el Tomás de la Biblia. El Tomás de la Biblia es aquel que después dice, Señor mío y Dios mío. Entonces no seamos tan brutos de decir que hay que ser como Santo Tomás para no creer. No, Tomás es un gran creyente. Y miren, hay un valor que está ahí
en el Evangelio de hoy. Tomás también participaba de la tristeza, también participaba de la frustración, tenía su corazón atrapado y recordaba al Señor. Pero Tomás tuvo la audacia y el valor de salir del cenáculo. No se quedó encerrado. Tuvo el valor aún de como estaba de enfrentar la vida. Y a veces nosotros somos cobardes y no enfrentamos la vida y nos escondemos. Cuando la tortuga en su caparazón mete las patas y mete la cabeza y solamente queda el cascarón. Y hay una tortuga rara bien especial que a pesar de que el caparacho es tieso, se hace una bola y no se le ve nada. ¿Y quién entra ahí? Y así nos pasa por el miedo, así nos pasa por la desconfianza. Tomás, a pesar de todo, no tuvo miedo en enfrentar la vida. Andaba afuera con los peligros que esto suponía, pero andaba afuera. Le cuentan los demás que el Señor se nos apareció y que el Señor se nos llenó de su paz. No creo, porque a veces, miren, en nuestra falsa seguridad o para esconder los temores que a veces tenemos, fácilmente nosotros con actitudes en la vida podemos decir igual que ese primer Tomás, que no es el Tomás final. No creo. Si no miro las llagas en sus manos, y si no meto los dedos ahí, y si no miro la llaga y no meto la mano, no creo. El Señor da otra oportunidad. Y 8 días después, ¿qué pasó? ¿Volvió el Señor o se conformó porque no estaba Tomás? Si a veces a los que aparentemente estamos más jodidos en nuestra vida, el Señor nos muestra su ternura, nos muestra su amor y quiere tocar también nuestras llagas. La paz esté con ustedes, vuelve a decir el Señor. Mira, Tomás, vení, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y Tomás fue y le metió el dedo y le escaroleó la mano a las llagas de Jesús. Y metió la mano en la herida que tenía el Señor en sus costillas. Metió la mano. ¿La metió o no la metió? ¿La metió o no la metió? No la metió, porque no era bruto. Simplemente, Señor mío y Dios mío. La expresión de la fe verdadera, a pesar de nuestros tormentos, de nuestras tristezas, de nuestras desilusiones, el Señor se hace presente en nuestra vida. Señor mío y Dios mío. Y cuando nosotros decimos Señor mío y Dios mío en la misa, a ver, allá está hablando la ministra que hoy va a venir y me va a ayudar a dar la comunión hoy. Entonces, ¿en qué momento de la misa decimos nosotros así? Cuando se eleva a Jesús en su cuerpo y en su sangre. Señor mío y Dios mío, proclamamos en secreto. ¿Y esa es la expresión de quién? De Tomás. De Tomás, el incrédulo. El incrédulo. No, ojalá nosotros tuviéramos la fe de Tomás, pero del Tomás final, no el del Tomás bruto. Y a veces en nuestras ignorancias nosotros decimos, es que hay que ser como
Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Eso es igual a aquel que le puso Caín a su hijo, ¿verdad? Ay, don Juanito, ¿por qué le puso Caín usted? Y no es nombre bíblico, pues, pero mire la machada que hizo Caín. Así nos pasa. Entonces miren, si el Señor, mostrándonos sus llagas, se acerca a nosotros para sanar nuestras llagas, y cada uno sabe cómo está, no se desespere nunca. El Señor toca nuestras llagas y las sana. Pero también es para que nosotros nos acerquemos y sanemos las llagas de los que sufren, para que seamos solidarios, para que estemos dispuestos a levantar al caído, para que seamos testigos de su resurrección. A eso nos está llamando el Señor hoy. Y nos capacita este evangelio de hoy, porque el Señor dice: reciban el Espíritu Santo. Es lo que se conoce en Juan como el Pentecostés de Juan. Nos da la paz, nos da su Espíritu Santo, y fruto de Jesús resucitado es el perdón de los pecados. ¿Cómo vamos a estar tristes? ¿Cómo vamos a estar desanimados? ¿Cómo vamos a estar que ya no podemos caminar en la vida? ¡Ánimo! El Señor va con nosotros, pero hay que abrirnos en la fe para decirle al Señor, como Tomás: Señor mío y Dios mío. Y que le alabemos con nuestra vida, y que salgamos para ser testigos tocando las llagas de las personas que sufren. Y miren, no voy a decirlo yo, se lo responden ustedes en su corazón. No hay gente que necesita ser sanada en sus llagas a nuestro alrededor. Y no creen ustedes que nosotros mismos somos portadores de Cristo resucitado, que sana y cura las llagas de los demás.